Buenas, acá estamos en el episodio 4, parte 2. Y si ya leyeron el apunte, sabrán que fue un apunte áspero, picante. Y si no lo leyeron, spoiler alert, se van a encontrar con un apunte áspero y picante. Así que, si no lo leyeron todavía, espero que esto les sirva de introducción para que cuando lo lean todo les quede un poco más claro, más fácil. Y si ya lo leyeron, espero que esto les aclare todas las dudas que puedan tener. Y si no, igual las vamos a aclarar en la clase en vivo. Pero más que nunca, entonces, este apunte que van a leer y el video que están viendo en este momento se complementan, ¿sí? Voy a tratar de ser más sintético que en el apunte y que todo quede un poco más claro para tener más información en el apunte. Ahí está más detallado y acá va a ser más por encima, menos detallado, pero apuntando a lo más importante, cosa de que quede firme lo que tienen que saber. Entonces, arranquemos. Con lo primero que vamos a arrancar es con un paréntesis. ¿Y a qué me refiero con un paréntesis? Que es un tema que no tendría que estar acá. ¿Y por qué viene acá? Se preguntarán quizás. Viene acá porque para entender este tema, si bien corresponde a los episodios anteriores, más bien al episodio 3, necesitábamos saber un poquitito de metabolismo anaeróbico, lo cual vieron en parte 1 del episodio 4. Entonces ahora, teniendo bien en claro lo que vieron en el episodio 3 de metabolismo aeróbico y la parte que vimos de metabolismo anaeróbico en la parte 1 del episodio 4, podemos introducirnos, aunque sea brevemente, en este tema que tal vez lo recuerden de fisiología. El tema es cociente respiratorio. ¿Qué es el cociente respiratorio? Bueno, el cociente respiratorio en sí es un indicador, algo que vamos a medir, que vamos a calcular y nos va a dar cierta información. ¿Cómo se conforma ese cociente? Un cociente, como saben, siempre es algo dividido algo y en este caso va a ser la concentración o la cantidad de dióxido de carbono exhalado dividido la cantidad de oxígeno inhalado. Con esa relación ustedes obtienen el cociente respiratorio ventilatorio, se llama cociente respiratorio ventilatorio, pero en familia y entre nosotros le vamos a llamar cociente respiratorio porque es el que más se usa, entonces cociente respiratorio a secas, aunque lo pueden encontrar como ventilatorio también en la bibliografía. Entonces, ya conociendo de qué se trata y cómo se calcula, vamos a ver cómo hago yo para poder medir estas magnitudes y calcular el cociente. Y aquí entra algo que les puede resultar muy conocido, muy familiar, que es esa persona pedaleando con la máscara puesta y el medidor de gases enchufado. Entonces alguien preguntará, bueno, listo, eso es una ergoespirometría como habíamos visto hasta ahora. Básicamente sí, pero acá dice calorimetría indirecta y el otro era ergoespirometría. Bueno, en definitiva el procedimiento es el mismo, es poner a una persona a que haga un esfuerzo y vamos a medir los gases que inhala y los gases que exhala. Sin embargo, lo que cambia entre un estudio y el otro son las características de la situación y lo que quiero medir, al resultado que quiero llegar. Mientras que en la ergoespirometría yo lo que quería ver era el volumen de oxígeno que la persona inhalaba, transportaba, utilizaba y exhalaba, acá lo que voy a querer ver es esa relación entre el dióxido de carbono y el oxígeno, pero porque mi principal objetivo es calcular la energía desarrollada por la persona. Por eso es que se llama calorimetría indirecta. La calorimetría directa sería poner a una persona en una cámara aislada térmicamente y tratar de medir cuánto calor emana su cuerpo. Y de esa manera, con el calor que emana, eso representa la cantidad de energía que está produciendo. Ese estudio se puede hacer, de hecho hay libros que lo detallan, pero es muy complejo. Este estudio permite calcular la cantidad de energía producida por una persona en una actividad física de una manera bastante más práctica, que es utilizando el medidor de gases. Entonces, por eso es que vamos a hablar de calorimetría indirecta, a pesar de que se parezca mucho a la cicloergometría, a la ergoespirometría, perdón, porque en la práctica, en la bici, en la persona, lo vemos igual. Pero el protocolo es diferente porque este es siempre submáximo, ¿sí? Se va a hacer a velocidades por debajo de la máxima y no voy a tratar de llegar al VO2 máximo, sino que me voy a mantener por debajo
y voy a ver cómo se comporta esta relación entre dióxido de carbono y oxígeno. ¿Y por qué me interesa saber cómo se comporta la relación entre dióxido de carbono y oxígeno? Porque eso me va a hablar del metabolismo que está utilizando la persona para producir energía. Ahí es donde entra el cociente R o el cociente respiratorio. Si la división entre el dióxido de carbono que emana, que exhala, y la cantidad de oxígeno que inhala es cercana a 1, o muy cercana a 1, o es 1, quiere decir que la cantidad que exhala de dióxido de carbono es igual a la cantidad de oxígeno que inhala, entonces vamos a decir que el 100% de la energía está producida a partir de metabolizar grasas. Ahora, si ese número que obtengo al dividir el dióxido de carbono sobre el oxígeno me da un número más o menos parecido a 0,7, voy a estarme acercando a un 100% de uso de hidratos de carbono. Es decir, si yo obtengo un cociente respiratorio de 0,7, puedo decir que la energía producida por la persona viene a partir de metabolizar hidratos de carbono y no grasas. Entonces, de esta forma yo puedo saber qué tipo de metabolismo está usando la persona para un determinado nivel de actividad física. Esto va a variar dependiendo del nivel de preparación de una persona o de otra, no porque uno sea de elite y el otro no, sino a veces el tipo de prueba en la que uno se especializa, o también pueden ser entrenados y desentrenados, pero todas estas características van a hacer que unos metabolicen la grasa de una manera y otros de otra. Entonces este estudio sirve para conocer qué proporción de grasa e hidratos de carbono usa una persona para producir la energía que está utilizando para pedalear en ese estudio. Pero bueno, antes de cerrar este paréntesis, puedo escuchar por ahí atrás que alguien se pregunta, ¿y qué tenía que ver entonces el metabolismo anaeróbico? Si todo lo que hablamos fue de metabolismo aeróbico, ¿por qué no estuvo en el capítulo anterior? Bueno, la respuesta es que la gran limitación de este método es que si uno entra en una etapa supramáxima o cercana a la máxima y se empieza a producir acidez metabólica, acidez muscular en el caso en el que nosotros vamos a evaluar, como vimos en los capítulos anteriores, que se empiezan a acumular protones y se empieza a producir lactato, si entramos en estas condiciones en que hay acidez, se va a empezar a producir dióxido de carbono a partir de la acción de los métodos buffer que tenemos para compensar esa acidez. Lo importante, no importa cómo funcionan, pero sí que se va a empezar a producir dióxido de carbono que uno lo va a exhalar, pero que no viene del metabolismo y de la producción de energía, sino que viene de esa compensación de la acidez. Entonces eso puede generar una confusión, puede generar una distorsión en el cociente que uno obtiene. Por eso es que tiene que mantenerse en intensidades submáximas para que la acidez esté baja o nula. Y entonces todo el dióxido de carbono que se genera se produce a partir de la metabolización o el metabolismo de las grasas o los hidratos de carbono. Cuando eso se metaboliza se produce dióxido de carbono y eso es lo que uno exhala. Pero no vienen dióxidos de carbono provenientes de la neutralización del ácido que se va produciendo. Por eso es que necesitamos saber ese poquito de conocer que se produce acidez, que fue lo que vimos en la parte 1, para poder entender la mayor limitación que tiene el cociente respiratorio y por qué se desarrolla en intensidades submáximas y no se acerca uno a la intensidad máxima. Así que con esto cerramos el paréntesis y ahora sí nos metemos de lleno en los temas del episodio 4, parte 2. Y como su nombre lo indica, el protagonista de este episodio es el lactato. Ya lo vimos en la parte 1 y ahora lo vamos a ver en la parte 2. Otra vez pueden ver ahí un tema llamado lactato, pero ¿qué vamos a hablar ahora de él? Ya hablamos cómo se producía, por qué aparecía, de cómo lo habían acusado injustamente. Y ahora lo que vamos a hablar es de cómo se mide. ¿Cómo voy a saber yo qué cantidad de lactato tiene la persona en el momento en que yo quiero saber cuánto tiene? Bien, vamos a tener varias formas de medirlo. En este apartado en particular nos vamos a encargar de las mediciones directas o casi directas. Y más adelante vamos a ir viendo otros métodos para estimar, ya sea el momento en que aparece el lactato o algo similar que tenga que ver con la generación de energía o de poder hacer actividad física en condiciones anaeróbicas, para las cuales va a aparecer lactato. Entonces,
Para medirlo en forma directa, lo que tenemos son analizadores de sangre. Lo más adecuado, lo más clásico era sacarle sangre a una persona como le sacan sangre a cualquiera y hacerle un análisis de sangre y medir cuánto lactato había en sangre. Esto es bastante poco práctico y se necesita una infraestructura bastante compleja, y aparte necesita un técnico o una técnica extraccionista que le vaya sacando sangre momento a momento. Imagínense si tengo más de un deportista, es un lío. Bueno, a partir de muchos avances tecnológicos y muchos avances técnicos, aparecen las tiras reactivas. Si alguien tiene una persona diabética cercana o alguna vez vio una persona diabética, puede ver cómo utilizan las tiras reactivas para medir el nivel de glucosa en sangre y para saber si tienen la glucosa alta o baja. Esto funciona de manera completamente análoga. Yo lo que voy a querer medir es, en lugar de la glucosa en sangre, voy a querer medir el lactato en sangre. Para eso se va a hacer un pinchazo, como ven ahí en la imagen. La persona tiene el dedo pinchado y con la tira reactiva la va a meter en ese detector y el detector le va a decir cuánta cantidad de lactato hay en sangre. Ahí tienen 3 modelos, hay varios muy parecidos unos a otros. Lo importante es que uno, de una manera muy sencilla y sin depender de una persona especializada en extraer sangre, puede medir los niveles de lactato de un deportista que quizás está haciendo una prueba en la que yo quiero paso a paso ir viendo cómo va subiendo el lactato. Entonces no tengo que andar sacándole sangre, poniéndole por ahí una cánula en donde voy sacando sangre rato a rato, sino que solo pincharle el dedo o la oreja me sirve para tener la muestra que necesito para conocer el nivel de sangre, el nivel de lactato en sangre. Esto es una medición prácticamente, por no decir completamente directa. ¿Por qué pongo esa duda ahí? Porque hay reacciones químicas en el medio, algunos modelos matemáticos, pero en definitiva yo estoy midiendo cantidad de lactato en sangre, ¿sí? Entonces esto no solo es un método directo, sino que al estar basado en principios bioquímicos, tiene mucho estudio encima, mucho perfeccionamiento a lo largo del tiempo. La bioquímica constantemente está buscando métodos para analizar la sangre y otros fluidos, orina, lo que sea, de manera más eficiente, más rápida, y se han hecho muchos avances. Y son métodos que están muy probados, que tienen validaciones muy estrictas y que se utilizan estándares, estándares en el sentido de niveles de perfeccionamiento y de desafío de los métodos muy estrictos, porque son a nivel internacional, eso, estándares por un lado, y también estándares en el sentido de el famoso gold standard o la sustancia de referencia. Es muy fácil hacer una solución en la que yo sepa la cantidad de eso que hay adentro. En este caso puedo preparar una solución de lactato sabiendo exactamente cuánto hay adentro, y puedo desafiar mi método haciendo medir esa solución que yo sé cuánto tiene adentro. Entonces sé si el resultado que me da es el resultado real o no es el resultado real. Algo que más atrás habíamos hablado de cómo sabemos si lo que nosotros medimos es el valor real o no. Bueno, acá tengo una manera de generar un valor real muchísimo más certero, y por eso es que los estudios bioquímicos son muy confiables, ¿sí? Sobre todo en nuestro ámbito deportivo. Si podemos valernos de una prueba bioquímica, es uno de los datos más confiables que podemos tener. Otra manera de medir el lactato está relacionada a algo que habíamos visto en episodios anteriores con el oxímetro, cuando habíamos dicho que se hacía incidir una luz y que la sangre, dependiendo de la cantidad de oxígeno que tenía, absorbía esa luz en mayor o menor cantidad, y cuando vuelve la luz al detector, el detector se fija. Yo mandé 100 de luz y me volvieron 50, entonces absorbieron 50, bueno, la sangre tiene una cantidad de oxígeno. Si mandé 100 y me volvieron 20, quiere decir que absorbió 80, absorbió más, entonces quiere decir que tiene otras condiciones de oxígeno. Esa es una característica que tiene la sangre por su nivel de oxigenación, y que se puede medir a través de equipos que emiten luz y miden la luz que reciben nuevamente. Entonces, por esta capacidad de absorción de luz, uno puede estimar la cantidad de oxígeno que tiene la sangre en un determinado momento.
Lo que ven ahí en pantalla es un vestible, se llama, es un dispositivo en particular, se llama BSX Insight. Hay otros modelos, no son muchos modelos que usan este sistema porque es algo relativamente novedoso, pero como ven ahí, ellos, lo que tienen es una gemelera, ¿sí? Una especie de manga que se pone en el gemelo y que tiene esa cosa que sobresale ahí negra en el medio, que es ese medidor de luz. Entonces lo que hace es emitir luz a través de la piel, a través de los tejidos, hacia los vasos sanguíneos. Esa luz va a ser absorbida por la sangre que está pasando en ese momento y va a volver al receptor y va a evaluar qué cantidad de oxígeno hay. A través de un algoritmo matemático que vincula la concentración de oxígeno con la producción de lactato, va a estimar cuánto lactato hay en ese músculo en particular, en este caso el gemelo. Entonces, para un ciclista que exige mucho el gemelo, le sirve censar la cantidad de lactato que está acumulando en ese músculo. Este mismo dispositivo se puede aplicar al brazo y hay otros modelos, digamos, otros modelos de soporte, que no son solo gemeleras, para poder censar un músculo en particular. Entonces, este método podría ser considerado directo porque está midiendo el lactato en sí, cuánto lactato hay, pero no es directo porque en realidad no está midiendo el lactato, está midiendo oxígeno y lo está convirtiendo en lactato a través de un algoritmo matemático. Entonces, ¿por qué alguien puede decir, ¿y por qué le pusiste casi directo? ¿Es indirecto? Sí, es indirecto, pero a diferencia de otros métodos que vamos a ver, ni siquiera se estima la cantidad de lactato, sino que se trata de entender cuánto lactato hay a través de otras variables. Acá nosotros el resultado final es la cantidad de lactato, pero esa cantidad de lactato se obtiene a partir de convertir una medida que es la concentración de oxígeno en sangre. Bien. Este método que acabamos de ver de absorción de luz, como les dije, el BSX Insight es un modelo, de los cuales hay más de uno. Yo les voy a dejar en la bibliografía un trabajo en el cual hicieron la validación de este método para medir y lo contrapusieron contra, entre otras cosas, medidas bioquímicas de sangre y medidas por análisis de gases. ¿Sí? Así que después mírenlo ahí en la bibliografía, está la validación, si no me equivoco está en inglés, se puede copiar y pegar en el traductor para tener la traducción y poderlo leer en español. Ahora vamos a ver otro método para estimar la capacidad aeróbica de las personas. ¿Y a qué nos referimos con capacidad aeróbica? Bueno, una vez que las personas superaron ese nivel máximo y entran en el estadio supramáximo, ¿cuánto pueden soportar ese esfuerzo? ¿Cuánta energía pueden producir una vez que superaron el umbral de ya no estoy usando oxígeno, sino que estoy generando energía a partir de métodos que no utilizan el oxígeno? ¿Cuánto puedo generar? Bueno, lo vamos a ver ahora en este método que se llama MAOD, que también lo podemos traducir, MAOD es por sus siglas en inglés, pero en castellano sería déficit máximo de oxígeno acumulado, y lo que busca es estimar la diferencia entre lo que uno hubiera, la potencia o la energía que uno hubiera generado por encima del nivel supramáximo si hubiera utilizado oxígeno y cuál está generando actualmente sin utilizar oxígeno. Nuevamente pueden ver ahí la imagen de la persona a la cual están evaluando y otra vez está el ergómetro, la bicicleta fija y el analizador de gases, porque otra vez vamos a utilizar la medición de oxígeno, de volumen de oxígeno, para estimar este indicador, que en este caso es capacidad anaeróbica. En otros casos, repasemos. Con este mismo método de poner a una persona a pedalear y poniéndole la máscara, ya medimos indicador VO2 máximo, que es la cantidad de oxígeno que entraba y la que salía. Medimos cociente respiratorio, que es otro indicador diferente, que es la proporción entre dióxido de carbono que entra y oxígeno que sale. Y ahora vamos a medir este MAOD. ¿Qué vamos a medir en el MAOD? Vamos a volver a medir
el volumen de oxígeno consumido. Pero eso ya lo hicimos en VO2 máximo. Bien, hay una diferencia. Acá pueden apreciar dos gráficos. En el gráfico de su izquierda, cuando estén viendo la pantalla, el que tienen a la izquierda, pueden ver una recta. Esa recta se construye de la misma manera, exacta, igual que como uno evalúa el VO2 máximo. Se va haciendo pedalear a una persona cada vez más intensamente y se va midiendo el volumen de oxígeno que insume, que toma, que utiliza. De esta manera, lo que vamos a hacer es efectivamente calcular el VO2 máximo. Lo vamos a calcular a partir de mediciones en un estadio submáximo. Vamos a tratar de no llegar hasta el máximo estricto. Entonces vamos a arrancar muy por debajo, vamos a ir subiendo y vamos a ir viendo cómo a medida que aumenta la potencia que tiene que generar el deportista para pedalear, porque yo le subo la resistencia y tiene que aplicar más potencia para pedalear, entonces a medida que pedalea cada vez más fuerte, va consumiendo más oxígeno y yo voy a ir generando esta recta que ven ahí. Entonces ya está, ya me generé mi recta para 100 watts, 2000 mililitros por minuto, para 200 watts o para 250 watts, 2500 mililitros por minuto, para 300 watts, 3000 mililitros por minuto, y así vamos viendo cómo se va generando la recta. Esa línea que ven que dice VO2 máximo es el punto en el cual la persona llegaría a su máximo consumo de oxígeno. En el estudio de VO2 máximo yo pararía ahí, diría, listo, este es el VO2 máximo, ya lo estimé, este es mi objetivo. Acá es distinto. Acá estimamos esta recta, armamos la recta, como les decía antes, y decimos, bien, el VO2 máximo se logra a los 300 y pico watts, ¿sí? Y corresponde a más de 3500, más o menos 3500 mililitros por minuto. Ese es el VO2 máximo. Entonces, a una intensidad máxima que es de 325 watts de potencia generada, la persona consume 3500 mililitros por minuto de oxígeno. Ese es el VO2 máximo. Entonces, lo que alguien dice es, bueno, supongamos que yo lo llevo hasta el 120%. Entonces ahora, en vez de producir 325 watts de potencia, le pido que produzca 450 watts de potencia. O lo puedo ver con el volumen de oxígeno. Bueno, quiero que en vez de consumir 3500 mililitros por minuto de oxígeno, quiero que consuma 5000 mililitros por minuto de oxígeno. Pero como dijimos, esto es completamente teórico. ¿Por qué? Porque la persona no va a poder consumir más de lo que marcó el VO2 máximo. Por eso es máximo. No va a poder consumir más de 3500 mililitros por minuto. Punto. Pero yo lo que me imagino es, si pudiera consumir 5000, ¿qué potencia generaría? Bueno, en este caso serían 450 watts. Entonces yo digo, bueno, teóricamente, si esta persona pudiera consumir 5000, introducir, utilizar y exhalar 5000 mililitros por minuto, generaría 450 watts de potencia. Entonces lo que hago ahora es decirle al deportista, ¿sabes qué? Pedalea a 450 watts de potencia. Le pongo la bicicleta para que sí o sí tenga que pedalear a esa potencia y lo pongo a pedalear. Y ahí es donde empiezo a medir lo que ven en el gráfico de la derecha. En el gráfico de la derecha lo que ven es cómo la persona primero va a consumir oxígeno hasta que llega a su máximo volumen de oxígeno, que es 3500 mililitros por minuto. A partir de ahí ya no va a consumir más oxígeno, pero va a seguir pedaleando y va a seguir pedaleando a esa potencia que yo le seteé, que es 450 watts. Entonces yo sé que todo lo que pedalee lo está produciendo anaeróbicamente. Entonces, ¿cuánto pueda soportar esa intensidad a un régimen anaeróbico? Esa persona va a ser la capacidad anaeróbica que esté presentando, ¿sí?
Lo importante acá es que una persona entrenada para esfuerzos anaeróbicos va a poder soportar este esfuerzo de una manera mucho más prolongada que otra que quizás está acostumbrada o preparada para esfuerzos aeróbicos. Quizás la otra persona puede mantener un esfuerzo aeróbico mucho más tiempo, pero al momento en que entra en la zona anaeróbica se cae mucho más rápido. Esta persona, bien preparada para esfuerzos anaeróbicos, va a poder sostener el esfuerzo al 120% de su capacidad aeróbica durante más tiempo. Y eso va a marcar este indicador que se llama capacidad aeróbica. El que pasamos quizás sea el test más complejo de todos los que vamos a ver hoy. Es posible que no haya quedado del todo claro, no hay problema. Me interesa que lo conozcan porque existe y porque se usa, pero no deja de ser un test sofisticado de laboratorio, como ya hemos visto otros, y que quizás no lo tengan al alcance cotidianamente y no se utilice cotidianamente, pero sí puede pasar que lo encuentren en algún trabajo y encuentren que se estimó la capacidad aeróbica utilizando el método MAOD y quiero que sepan de qué se trata. Entonces, por más que no lo hayan entendido al 100%, con que haya quedado la noción de que lo que se hace es calcular una potencia hipotética, teórica, a la que debería llegar la persona al 120, al 130, al 140% de su capacidad de VO2 máximo y ver cuánto puede soportar esa intensidad, durante cuánto tiempo la puede sostener y que eso indica la capacidad anaeróbica que tiene, eso ya me parece que es suficiente. Si pudieron entender todos los pormenores metodológicos del método, muchísimo mejor. De todas maneras los podemos debatir en la clase en vivo. El test que vamos a ver a continuación es el test de Wingate. Un test bastante más sencillo que el MAOD, pero no por eso menos relevante. ¿Y por qué digo que es más sencillo? Es más sencillo ya desde su concepción teórica, desde la teoría que tiene atrás, y además en su realización es mucho más sencillo. Miren esto. Ahí volvemos a ver a la persona pedaleando. Esta vez, en vez de estar pedaleando con el analizador de gases conectado, solo vemos a la persona pedaleando. ¿Y por qué es esto? Porque lo único que vamos a medir es la potencia que genera la persona que está pedaleando. Por eso es que, si bien es un test más sencillo que el otro, vamos a necesitar que la persona pueda pedalear y yo poder medir la potencia que está generando. Hay muchas computadoras o diferentes dispositivos que permiten medir la potencia de una persona que está en una bicicleta. Hoy por hoy son de alcance bastante más accesible que un analizador de gases, obviamente. Casi, no diría casi cualquier, pero muchas personas que andan en bici en forma amateur ya tienen sus equipos que le permiten medir la potencia. De esta forma, yo lo que voy a hacer es medir la potencia que genera una persona mientras pedalea durante 30 segundos. Y me voy a generar un gráfico de este tipo. Ahí pueden ver cómo en el eje X tengo el tiempo, que va de 0 a 30, porque la prueba está estandarizada en 30 segundos, y le voy a pedir que pedalee al máximo de potencia. Entonces vamos a ver que al principio se genera un pico muy alto de potencia, ahí lo pueden ver en 800 watts, y después ven cómo va decayendo. Si yo calculo, si yo veo cómo va cayendo la potencia, puedo calcular una potencia media, es decir, entre el máximo y el mínimo hay una potencia ahí en el medio que es la potencia media. Ahí en el gráfico quizás se los tape el loguito de Prezi, pero dice Mean Power, que es la potencia media, que es uno de los indicadores que se calcula. Se calcula el pico de potencia, la potencia media, el índice de fatiga. Ahí también tienen algunos otros indicadores, pero los tres que más se utilizan, y lo van a ver en un apunte que yo ahora les voy a recomendar muy fuertemente que lean, son esos tres: pico de potencia, potencia media e índice de fatiga. Y lo que voy a intentar ver es cómo esta curva se va modificando a partir de el entrenamiento de la gente o el estado en el que se encuentra y la capacidad de generar potencia. ¿Y por qué esto está vinculado a los sistemas anaeróbicos? Bien, porque yo lo que estoy pidiendo es un pico de potencia en un tiempo muy corto de tiempo.
Entonces, perdón, en un periodo muy corto de tiempo. Entonces, inicialmente se decía que ese primer pico que ustedes ven ahí correspondía a la TPPC. Después se vio que por diferentes cosas eso no necesariamente correspondía a la TPPC y también podía ser glucolítico. Pero lo importante de esto es que yo puedo ver cuánta potencia puede generar una persona aplicando solo el sistema anaeróbico, porque no le doy tiempo al sistema aeróbico a que produzca la energía. Entonces, todo lo que provenga en esos 30 segundos va a venir de manera anaeróbica y es una manera de medir la capacidad que tiene este sistema en la persona que yo estoy evaluando. Les repito, va a haber un apunte que en realidad no es un apunte, es un trabajo que les voy a dejar a disposición, que es una recopilación de información sobre este test y que me interesa que lean no solo por toda la información que tiene del test Wingate y que detalla muy bien cómo funciona este test y los fundamentos teóricos, sino porque también está muy bien detallado cómo cada aspecto del método se fue contrastando y validando. Entonces le va a decir contra qué se comparó cada aspecto del método y también cómo se desafió la confiabilidad y otras variables que ya estuvimos hablando en clases anteriores para este test en particular. Así que se los dejo para que lo lean porque es súper interesante, son 29 páginas, este sí está en español, así que lo pueden leer de manera muy sencilla. Se los voy a dejar en el campus para que lo lean. Así que con eso van a poder complementar de manera muy profunda sobre este test, que es un test sencillo, que requiere algunos materiales no tan comunes, pero que de manera bastante ágil y rápida permite estimar la capacidad que tiene una persona para producir potencia de manera anaeróbica. Y llegó el momento del último test. Y este test es para los que están pensando, bueno, pero me mostraste uno que necesitaba el analizador de sangre, otro que necesito ese medidor de luz que es re costoso y hasta si lo buscan es muy poco probable que lo encuentren o es difícil de conseguir. Otro que requiere también analizador de gases y encima teóricamente es re complicado. Este último que es más sencillo pero igual necesito un medidor de potencia. Si yo quiero evaluar a mis deportistas en su carácter anaeróbico y no tengo absolutamente nada de esto, ¿qué test utilizo? Bueno, hay varios. Yo acá voy a nombrar uno, pero pueden encontrar otros distintos también. El test de Conconi es un test muy utilizado para estimar el umbral anaeróbico de manera completamente libre de cosas raras, ¿sí? El test de Conconi consiste en hacer un test incremental. Yo voy haciendo que la persona corra cada vez más rápido y le voy a ir testeando la frecuencia cardíaca minuto a minuto, ¿sí? Lo que hablábamos al principio cuando hablábamos de la frecuencia cardíaca, que yo les decía, la paran a la persona y le miden en 15 segundos, pues si le miden en un minuto la frecuencia cardíaca va cayendo. ¿Para qué nos servía? Para algo como esto. Yo voy a alargar a correr a una persona que cada vez va a correr más rápido. Y a medida que vaya corriendo más rápido, yo le voy a ir midiendo cómo va modificándose su frecuencia cardíaca. Y me voy a valer de un concepto que es que la frecuencia cardíaca aumenta de manera lineal con el esfuerzo, en este caso con la velocidad. Entonces van a ver que al principio yo voy a poner, como ven ahí, aumenta la velocidad, pongo la frecuencia cardíaca, entonces a 12 km por hora estoy a 160 pulsaciones por minuto, a 13 km por hora estoy a 170 pulsaciones por minuto, a 14 km por hora estoy a 175 pulsaciones por minuto, a 15 km por hora estoy a 180 pulsaciones por minuto y así van a ver que cuando las uno hay una recta que los une a todos. En ese aspecto entonces estamos podemos decir teóricamente que hay una relación lineal y que estamos en un régimen aeróbico. Cuando hay una relación lineal entre la frecuencia cardíaca y la velocidad de carrera o el esfuerzo, es que estamos en un régimen aeróbico.
Cuando esa linealidad se rompe, es decir, aumenta el esfuerzo, pero la frecuencia cardíaca no aumenta, o aumenta mucho menos, entonces empezamos a estar en un régimen que es más de carácter anaeróbico. ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Bueno, habíamos dicho que la frecuencia cardíaca aumentaba para llevar oxígeno a las células. Si ya no estoy utilizando oxígeno, si ya el oxígeno no alcanza, entonces, ¿para qué voy a bombear más rápido si no va a llegar más oxígeno? Entonces, ahí, o lo podemos ver al revés, no se sigue usando oxígeno porque ya no me da más el aumento de frecuencia cardíaca, entonces ya no puedo bombear más rápido, ya no puedo hacer llegar más oxígeno y por eso me empieza a faltar oxígeno en las células. Lo podemos ver de las dos maneras. La cuestión es que cuando empiezo a utilizar energía producida de manera que no estoy utilizando el oxígeno, se rompe la paridad entre la frecuencia cardíaca y el esfuerzo, y eso lo puedo ver censando la frecuencia cardíaca minuto a minuto de una persona que está cada vez haciendo un esfuerzo mayor. Entonces, yo voy a ir haciendo que la persona aumente la intensidad, voy a ir midiendo la frecuencia cardíaca muy periódicamente, por eso la voy a medir en 10 o 15 segundos y dejo que siga corriendo, cosa de que no se le caiga la frecuencia cardíaca, y voy a ir graficando. En el momento en que veo que la curva venía subiendo así y se plancha, la frecuencia cardíaca ya no sube más, ese punto es el punto de inflexión y es el umbral anaeróbico. Es el momento en que se va a empezar a acumular lactato porque empiezo a utilizar un régimen más de carácter anaeróbico que aeróbico. Esto es una correlación completamente teórica que tiene algunas comprobaciones empíricas, es decir, hay estudios de los cuales le voy a dejar uno que es una validación del test de Conconi, pero como ya les digo, es una medida absolutamente indirecta, porque yo lo que estoy midiendo es frecuencia cardíaca y velocidad, y teóricamente lo vinculo con el comienzo de un régimen anaeróbico, pero yo no estoy midiendo nada, no estoy midiendo el lactato, no sé cuánto se genera, no estoy midiendo la acidez de los músculos, no estoy midiendo si deja de entrar oxígeno o no, si se deja de consumir oxígeno o no, dependiendo de cuánto exhala, cuánto ingresa. No estoy midiendo nada de eso, solo estoy viendo cómo su frecuencia cardíaca reacciona al esfuerzo que yo le impongo. Entonces, con eso, de manera muy sencilla, puedo establecer el punto en el cual la persona pasa de nafta a gas, o de gas a nafta, no sé, como lo quieran ver. En el momento en que cambia, switchea y pasa de sistema aeróbico a sistema anaeróbico, estamos hablando, obviamente, como dijimos, nunca un sistema trabaja solo, no es que deja de funcionar el aeróbico, pero sí que se rompe la paridad y empiezo a tomar más energía del sistema, de lo que me entrega el sistema anaeróbico y menos de lo que me entrega el sistema aeróbico. ¿Sí? Entonces, el resultado de un test como este, ¿qué va a ser? Una velocidad. Entonces yo hago todo este test y lo que yo voy a obtener como valor final es una velocidad. En este caso van a ser algo así como 16,3 kilómetros por hora. ¿Y qué significa esos 16,3 kilómetros por hora? Bueno, esta persona por encima de 16,3 kilómetros por hora va a estar en un régimen anaeróbico. Predominantemente anaeróbico. No es absolutamente anaeróbico, sí predominantemente anaeróbico. Entonces, con una prueba bastante sencilla, puedo conocer cuál es, digamos, el techo de su capacidad aeróbica. Entonces, bien, con esto ya hemos visto 4 métodos muy diferentes para medir comportamientos en el espectro anaeróbico del esfuerzo, que cada uno mide un indicador distinto, ¿sí? Uno mide estrictamente lactato, otro mide capacidad anaeróbica, otro mide la cantidad de potencia que se puede generar de manera anaeróbica y el último mide el punto umbral o el umbral de lactato o como lo quieran llamar, el momento en que se rompe el equilibrio y empieza a utilizarse más predominantemente el metabolismo anaeróbico. Hemos visto 4 métodos muy distintos uno de otro, cada uno se usa en ámbitos un poco diferentes.
Los primeros más bien de laboratorio, el último bien de campo, muy utilizable. Y bien, con esto entonces redondeamos nuestro análisis de la actividad física, de cómo evaluar actividad física que va a estar obteniendo energía mayormente de sistemas anaeróbicos y no tanto de los aeróbicos como habíamos visto en el episodio 3. Con esto cerramos el episodio 4, redondeamos todo esto que es ver personas corriendo o andando en bicicleta o digamos evaluación de sistema aeróbico anaeróbico. Y en el episodio siguiente ya vamos a empezar a hablar de cuestiones más cercanas al neuromuscular, al sistema neuromuscular, a la producción de fuerza, la producción de potencia, ya desde un punto de vista más vinculado a lo neuromuscular y cómo evaluar esa capacidad de producción de fuerza, esa capacidad de producción de potencia. Vamos a hablar de entrenamiento basado en la velocidad, vamos a hablar de test de salto, vamos a hablar de muchas cosas que seguramente les interese, que muchas cosas que hayan escuchado por ahí. Así que les dejo acá el gancho para que estén más manija para el video que viene. El episodio 5 se viene con todo. Esto obviamente continúa, no hemos terminado, nos estamos acercando al pico de emoción de la materia por ahí para muchos. Así que para muchos y muchas, obviamente. Les dejo un saludo enorme, espero que haya quedado todo un poquito más claro. De todas maneras, anoten todas las dudas, todas las cosas que le hagan un poco de ruido y lo vamos a debatir en clase y esperemos que todo quede mucho más claro. Nos vemos en los vivos. Les dejo un saludo. Adiós.